Buenos días. Ayer veíamos cómo la Comunidad de Madrid le ponía el cascabel al gato de los recortes. El gobierno de Esperanza Aguirre dejaba sobre la mesa los segundos presupuestos de este año que en materia sanitaria podrían marcar tendencia. Las prestaciones extra que el Servicio de Salud madrileño financiaba dejarán de estarlo. La comunidad no incluirá ya la vacuna del neumococo, un extra que en su día trajo cola porque contribuía a que no hubiera un calendario vacunal común en el Sistema Nacional de Salud. Y no es que no sea coste efectiva, es que, como decía la presidenta autonómica, dada la situación económica hay que ajustarse a la cartera básica de servicios de salud. Paradójicamente, si más comunidades siguen la moda Aguirre, por primera vez en mucho tiempo tendremos una cartera de servicios común sin inequidades, pero eso sí, a la baja. Una buena oportunidad, en todo caso, para que el Ministerio de Sanidad recupere el liderazgo perdido. Comenzamos Salud Hoy. Segunda jornada de huelga en las farmacias valencianas. El Colegio de Farmacéuticos pide el pago de las facturas. ¿Saben cómo se puede detectar un cáncer de próstata? El doctor Humberto Villavicencio nos lo explica. Casi el 50% de los pacientes tiene una baja adherencia a los medicamentos. Esto supone 125.000 vidas en Europa. Cumplir el objetivo del déficit del 1,5%. Eso es lo que ha hecho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya presentado unos segundos presupuestos para 2012. La sanidad es una de las partidas afectadas por los nuevos números. Madrid presentaba ayer el anteproyecto de ley de los nuevos presupuestos, los segundos de este año, que proponen un ahorro de 1.045 millones de euros. Como era de esperar, la sanidad está en las partidas a recortar. La máxima para ello es circunscribirse a la cartera básica de servicios, lo que implica eliminar alguno de los extras que sufragaba. El ejemplo más claro de ello es la vacuna del neumococo recomendada por la Asociación Española de Pediatría, que se administra gratuitamente desde noviembre de 2006, al igual que lo hace Galicia. Otra de las prestaciones que desaparecen con los nuevos presupuestos es el tratamiento de la deshabituación del tabaco. El resto de medidas tienen que ver con el cierre de servicios. 3 centros de especialidades cerrarán, con los que los pacientes de esas zonas tendrán ahora que ir a los hospitales. Además, otros 3 centros de urgencia de atención primaria no estarán disponibles por las noches entre semana. Por otro lado, la comunidad solo sufragará operaciones de cambio de sexo en caso de que el paciente lleve 2 años empadronado en la región. Defender el autogobierno. Ese es el motivo que alegaba la Generalitat para recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto de Reformas Sanitarias. Cataluña se sumaba así a la senda iniciada por País Vasco, que también es probable que siga Andalucía. Tras el recurso presentado la semana pasada por el País Vasco al Real Decreto de Sostenibilidad Sanitaria, el martes Cataluña hacía lo propio, solo que en vez de 4, como los vascos, recurrirán 10 puntos. Otra diferencia separa las decisiones de ambas autonomías, y es que mientras que la intervención del gobierno vasco es dejar sin efecto las medidas del Real Decreto hasta resolver el conflicto, la Generalitat afirma que cumplirá con la ley hasta que haya una sentencia. Por otro lado, desde el Ejecutivo andaluz se han aplaudido ambas iniciativas y parece que no falta mucho para que la comunidad se sume al grupo que ha abanderado el Lehendakari, cuyo consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, recordaba que la comunidad actuará como cortafuegos de una norma que, insiste, cambia el modelo sanitario. Con las puertas cerradas, así permanecieron las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana ayer y así lo están haciendo hoy. El 98,3% de las farmacias secundaron la primera jornada de cierre patronal, según datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. La amenaza de cierre se cumplía pese a haber hecho efectivo el pago de una factura de unos 120 millones de euros correspondiente al mes de enero por parte de la Administración. Sin embargo, aún están pendientes los meses de febrero, marzo y abril, así como los medicamentos facturados en mayo y junio. Desde la Generalitat no pueden asegurar los pagos, ya que se enfrentan a un gran problema de liquidez. La deuda a las boticas supera ya los 480 millones de euros. Y en todo este panorama la pregunta es si la crisis afecta a la salud de los españoles. La respuesta es afirmativa, y no solo por el estrés o la ansiedad que pueda generar, sino porque los recortes actuales que se están produciendo en las administraciones pueden frenar el acceso a nuevos fármacos y, por tanto, negar su beneficio a muchos pacientes. Los pacientes se muestran descontentos con los últimos movimientos que se están gestando en el Sistema Nacional de Salud.
Así lo han puesto de manifiesto en la reunión que ha tenido la Alianza General de Pacientes con la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios, donde han trasladado estas quejas para que lleguen a las autoridades competentes. Fundamed está ocupado y preocupado por la repercusión de las medidas económicas en sus pacientes. Los pacientes han visto reducida su calidad asistencial, así como la reducción de recursos tras los recientes cambios y recortes aprobados por el Gobierno y comunidades autónomas. Problemas anteriormente seguramente que había, pero con los recortes, pues evidentemente tanto estos colectivos como otros, pues los problemas se ven agravados. Esto, apuntaba el presidente de Fundamed, es debido a errores de base desde la Ley General de Sanidad. La intención de la Ley General de Sanidad fue la creación de un sistema nacional de salud con 17 servicios regionales de salud. La realidad es que se han creado 17 sistemas nacionales de salud con capacidad de romper la equidad y la solidaridad que se debe de presumir en el sistema. Por su parte, los pacientes apuntan que a pesar de la obligación de ajustar los presupuestos sanitarios, la salud es lo primero y debe estar por encima de los intereses económicos. Por eso, los recortes no deben impedir que se tenga acceso a innovaciones terapéuticas que suponen un beneficio claro. En concreto, se pusieron sobre la mesa los avances en anticoagulación, hepatitis C o cáncer. Más cosas, tener que tomar muchos medicamentos en el mismo día y a distintas horas, tomar más de una pastilla diaria para una sola enfermedad o consumir medicamentos desde hace años sin que se vean los efectos son situaciones que nos pueden resultar familiares. Pues bien, son también factores de riesgo para no cumplir con el tratamiento adecuadamente. La mala adherencia se cobra 125.000 vidas en Europa y más de 125.000 millones de euros en gasto sanitario innecesario. La Organización Mundial de la Salud define la adherencia terapéutica como el grado con el que el paciente toma la medicación conforme a las recomendaciones que le ha dado un profesional de la salud. Seguir, por tanto, una prescripción es un proceso que está influido por múltiples factores. Así, la falta de una correcta adherencia a tratamientos en pacientes crónicos es un problema sanitario de relevancia clínica y económica que contribuye a disminuir la efectividad y eficiencia de los mismos. La adherencia probablemente, o la mala adherencia, probablemente, aunque se utiliza referida a los fármacos, podría aplicarse también a otras formas de terapia no farmacológica, pues asistencia a determinado tipo de reuniones, a presencia, a citas fallidas en consultas, ya a controles de fármacos que requieren un seguimiento muy preciso. Del mismo modo, se estima que hasta el 50% de los pacientes en tratamiento tienen una adherencia baja a los mismos. Por tanto, las consecuencias clínicas de este fenómeno no deben pasar desapercibidas. Es difícil encontrar una solución efectiva. Probablemente la solución más importante pasa por dedicar más tiempo a explicaciones y por hacer controles más seguidos. Pero realmente es un problema en su doble vertiente médica, porque el no tomar o el tomar de más genera problemas para la salud, y también económica, porque evidentemente representa el mal uso de los recursos económicos sin necesidad de ello. En una época como la nuestra, pues eso es especialmente grave. Sin embargo, las claves para mejorar esta falta de adherencia no son inalcanzables. Entiendo en la conciencia de los pacientes y sobre todo en el caso de los más mayores, de su entorno, de sus familiares, de sus cuidadores, la idea de que hay que ser muy rigurosos con el tratamiento en beneficio del propio paciente, y probablemente facilitando a través de... Hay muchos sistemas posibles que van desde los procedimientos informáticos, que a veces hay dificultades para usarlos por parte de gente que no está preparada para ello, hasta los controles periódicos a través del sistema, a través de consultas de enfermería o a través de consultas de médicos de atención primaria. En definitiva, la baja adherencia se relaciona con un peor control de las enfermedades y, por tanto, está ligado al aumento de los ingresos hospitalarios, un problema que debe ser abordado tanto desde el punto de vista preventivo como de intervención una vez detectado, según se puso de manifiesto en un acuerdo organizado por Contenidos de Salud. Y en esta línea, las nuevas tecnologías pueden ayudar en gran medida al cumplimiento terapéutico. Veamos un ejemplo de ello.
Los primeros resultados del nuevo programa Ítaca para pacientes hipertensos demuestran que la teleasistencia mejora el control de la patología y reduce su impacto económico. Esta plataforma, desarrollada por Novartis, se ha implementado por primera vez en Badalona Service Asistencial. Para el paciente supone una facilidad y una mejora en el control de su enfermedad. Hasta ahora siempre tenían que venir al centro o bien con el médico o con la enfermera para hacer el control de la tensión, y ahora no se han de desplazar y lo pueden hacer desde su propio domicilio. Además, gracias al sistema de SMS que recibían diariamente y del correo que se les iba enviando periódicamente, les ha ayudado a aumentar sus conocimientos sobre la enfermedad y a hacerse más responsables sobre ella. Durante el año que lleva este proyecto en funcionamiento, los pacientes de Ítaca han mejorado la adherencia al tratamiento y han disminuido en 2,3 el número de sus visitas anuales. El balance de los primeros resultados es muy bueno en el sentido de que los enfermos que han estado sometidos a un control muy estricto y muy directo de la enfermedad a través de estos sistemas de autocura que hace el enfermo, han mejorado las cifras de control respecto a otros que no estaban en este programa. Hemos hecho un seguimiento de un grupo control y hemos visto que esto mejora de una manera importante el grado de control de la enfermedad y al mismo tiempo mejora evidentemente en la calidad de vida y el confort del enfermo respecto a esta enfermedad en concreto. Pues esta nueva plataforma me ha servido para poder saber el tipo de medicación que tenía que tomar. Resulta que por las mañanas mi diastólica es muy alta y sin esta plataforma no he podido averiguarlo. Entonces, tomándolo varias veces al día, sí que se ha podido ver y pues, he podido modificar la medicación. Solo en Cataluña este proyecto puede suponer un ahorro de más de 47 millones de euros al año. En donación de órganos y trasplantes sí somos siempre los primeros y contigo vamos a seguir siéndolo. Este es el lema que se eligió este año para la celebración del Día Mundial Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, un evento que aprovechó el Ministerio de Sanidad para anunciar la aprobación de un Real Decreto que equipara legalmente el trasplante de manos, piernas y cara al de órganos y además reforzará la seguridad jurídica del donante vivo. Ana tiene su tercer riñón desde hace 16 años. Desde entonces vive feliz y segura de su salud gracias a la ayuda desinteresada de una persona anónima y a los avances médicos. Vamos, genial, la verdad que bien, me encuentro muy bien, no tengo ningún problema gracias a de nada y nada, una vida completamente normal, puedes hacer ejercicio, salir, entrar. Como Ana, cientos de pacientes han vuelto a nacer gracias a esas acciones altruistas. Hablamos de más de 4.200 trasplantes en nuestro país el año pasado. España, líder mundial en este asunto, superó en 2011 la tasa de donantes, llegando a las 35 personas por millón de habitantes. Por ello, la figura del donante se convierte en el epicentro de este proceso. Son los protagonistas. Lógicamente, si no hubiese donantes, yo no estaría trasplantada y lógicamente no estaría así. O sea, para mí es el papel principal y podemos estar agradecidos todos los trasplantados a ellos, a los donantes, que son los que son los importantes y el papel principal. Y sobre todo a sus familiares. Medidas como la preparación, tanto física como emocional, para recibir el nuevo órgano, la compatibilidad, junto con las técnicas quirúrgicas y el control de las infecciones, tanto en la operación como tras ella, hacen que la supervivencia de los pacientes sea cada vez mejor. Y realmente, pues bueno, sí que hay una labor muy activa para que el control de las infecciones sea exhaustivo en los pacientes trasplantados y, lógicamente, eso en los últimos años, junto con la técnica quirúrgica y los fármacos que se emplean para evitar el rechazo, pues realmente también el control de las infecciones ha sido una de las medidas que claramente ha mejorado la supervivencia de estos pacientes. La esperanza de vida de quienes se someten a una operación de trasplante de corazón, por ejemplo, suele ser de unos 12 años tras la misma. Por ello, un donante supone siempre un rayo de esperanza. Cambiamos de asunto. A la falta de diagnóstico se une este año una nueva lucha contra el VIH. El futuro del Plan Nacional del SIDA aún no está claro y las asociaciones advierten de que su desaparición supondría un retroceso en la lucha contra la enfermedad. Los especialistas señalaron en el marco del Congreso Nacional sobre el SIDA que ahorrar en esta enfermedad es una mala decisión por las consecuencias que puede traer para la salud pública.
Tratar para prevenir la infección del VIH es la apuesta global para controlar la epidemia del VIH y el SIDA en todo el mundo. Todas las organizaciones de este ámbito, tanto nacionales como internacionales, reconocen la relevancia del tratamiento universal como la forma más eficaz para prevenir nuevas infecciones. Esta conclusión se puso de manifiesto durante el 15º Congreso Nacional sobre el SIDA que se está celebrando en Madrid. Pero para que todas las personas con VIH tengan acceso a los tratamientos, antes deben ser diagnosticadas. Se calcula que en España cerca del 40% de personas con VIH desconocen que son portadoras del virus, algo preocupante si se tiene en cuenta que no solo no reciben el tratamiento y ponen en peligro su vida, sino que también suponen una de las mayores fuentes de infección del virus. Y es que se calcula que un 54% de las nuevas infecciones que se producen en España se deben a las personas que no sabían que estaban infectadas. Desde las asociaciones piden que el test del VIH se haga al mayor número de personas posibles. Sin embargo, en nuestro país no existen recomendaciones claras en este sentido, y es que consideran que en zonas donde la prevalencia oculta de la infección sea de 3 casos por cada 1000, como es el caso de Madrid, estaría más que justificado el diagnóstico universal, es decir, a toda la población. Además, recuerdan que el coste de esta prueba para el Sistema Nacional de Salud es de 3 euros por persona. Como cada semana, la prensa especializada nos cuenta las noticias más destacadas. Comenzamos por la portada de Gaceta Médica. José García, buenos días. ¿Qué nos puedes desvelar? Buenos días. Y la semana pasada era País Vasco, esta semana Cataluña ha anunciado que también recurrirá el decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario aprobado por el Gobierno. Gaceta Médica analizará este asunto en su portada. Además, se extienden las movilizaciones de los médicos. Tras los de Castilla-La Mancha, los facultativos canarios serán los próximos en realizar un paro el 13 de junio. La queja generalizada del colectivo es que no se están teniendo en cuenta sus reivindicaciones ni las medidas de ahorro que han planteado frente a las políticas de recortes. También Gaceta Médica ha estado en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica, el más importante de la especialidad del mundo, celebrado estos días en Chicago. Una de las investigaciones punteras demuestra el éxito de un nuevo tipo de fármacos en cáncer de mama, los que usan los anticuerpos monoclonales para introducir la quimioterapia en el interior de la célula tumoral y reducir así los efectos secundarios en este tipo de pacientes. Pues vamos a ver ahora qué destaca el Global. Carmen, buenos días. ¿Qué análisis de la actualidad sanitaria hace el periódico? Buenos días. Esta semana el Global analiza en sus páginas cómo los recortes sanitarios afectan a los pacientes. Este fue el título de una mesa redonda celebrada el pasado miércoles, organizada por Fundamed y la Alianza General de Pacientes, en la que se reivindicó que los recortes deberían realizarse de forma planificada en términos de eficiencia y no solo de coste, y mirando a largo plazo. Por otro lado, hacemos seguimiento de la aplicación o no de las subastas en Andalucía, con una entrevista a Antonio Mingorace, el presidente de los farmacéuticos andaluces, y además del cierre patronal de las oficinas en la Comunidad de Valencia debido al impago por parte de la Administración regional. ¿Saben cómo se puede detectar un cáncer de próstata? ¿Qué es el robot Da Vinci o por qué los casos de piedras en el riñón están aumentando? Pues para responder a estas y otras cuestiones contamos hoy con el presidente de la Asociación Española de Urología, doctor Humberto Villavicencio. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar hablando un poquito de cáncer de próstata, tercer tumor en muerte, ¿no?, para los hombres, en varones. Hablamos de este tipo de cáncer, ¿cómo se puede prevenir? Quizás sea el tercero aquí en España. En Estados Unidos es el segundo después del cáncer de pulmón. ¿Cómo lo podemos prevenir? No hay prevención alguna, sino que esto depende netamente de la edad. Y su diagnóstico, si es un diagnóstico precoz, probablemente la expectativa de curación sea muy alta hoy en día. O sea, buenas noticias en este caso para el pronóstico del cáncer de próstata. Correcto, porque si uno utiliza un método de intención curativa, como puede ser la misma cirugía, radioterapia, crioterapia, las tasas de curaciones rondan sobre el 70 al 90%. Eso, lógicamente, que depende de la etapa en que se diagnostique este cáncer. Doctor, relacionado con este tema que comenta de la etapa en que se diagnostica, habitualmente aquí en España se utiliza el índice del PSA, ¿no?, que se mide en análisis de sangre, sobre todo en hombres a partir de 45 o 50 años. Ha habido mucho debate con este tema. Ahora mismo, ¿cómo están las evidencias científicas? ¿Es útil, no es útil? ¿Se debe hacer en todos los varones mayores de 45 o 50 años?
Sí, lo que ha saltado a la prensa ha confundido o sigue confundiendo a la sociedad. Son unos informes de la Task Force americana, en la cual se basan en estudios americanos y europeos que todavía no han finalizado en su etapa de tiempo de observación. Los estudios europeos demuestran claramente una disminución en el impacto de la mortalidad por este cáncer. Sigue siendo controvertido porque hasta que no finalicen estos estudios, evidentemente. La prueba no se puede condenar de por sí, porque es el único instrumento, la única herramienta que tenemos hoy por hoy para diagnosticar o sospechar, diagnosticar un cáncer y que también nos sirve para su seguimiento. Otra cosa es el paciente qué haga con ese diagnóstico. Usted fue el primer cirujano que utilizó en nuestro país el famoso robot Da Vinci. ¿Qué aporta a la práctica clínica esta técnica, o este instrumento más bien? Bueno, prácticamente ha venido a dar precisión, porque son instrumentos, digamos, con una potente visión tridimensional. Son instrumentos muy finos. El temblor, cuando yo operaba cirugías complejas y me ponía gafas de aumento, aumentaba el temblor fisiológico. Este instrumento, este robot, inhibe el temblor. Por tanto, la precisión es una de sus cualidades. El inconveniente es un poco su precio y el monopolio que hay, pero sus ventajas son extraordinariamente superiores a cualquier método, incluso superando la curva de aprendizaje de cualquier profesional que quiera introducirse en esta técnica. Parecen técnicas un poco de película de ciencia ficción, ¿no? Es la realidad que nos toca vivir, es exactamente como antes que me hacía referencia sobre el cáncer de próstata. En los años 90, por ejemplo, el 70% de los cánceres los diagnosticábamos en etapa ya final, en donde no hay ningún tratamiento de intención curativa, sino netamente paliativa. El PSA que condenan es como condenar la tecnología, que es imparable hoy en día. Y hablando de tecnología, también están las intervenciones mínimamente invasivas, ¿no? Que se empiezan a realizar, bueno, que se llevan ya realizando, pero que se están utilizando mucho a través además de orificios del cuerpo. ¿Nos puede comentar un poquito cómo van estas técnicas? Sí, son técnicas que están en desarrollo y por tanto en centros muy supraespecializados. Son por, digamos, hay unas palabras en inglés, node, que significa por orificios naturales, es decir, boca, vagina, etcétera. Y también la LES, que son por incisiones mínimas, aprovechando, pues, por ejemplo, el orificio del ombligo. Son técnicas bastante complejas, sobre todo del puerto único, pero el robot, por ejemplo, lo va a introducir dentro de poco, lo cual facilitará una sola herida quirúrgica, la extracción, la operación en sí, y la extracción de la pieza quirúrgica por el mismo orificio, haciendo menos mínimamente invasiva una intervención que de por sí es compleja y realmente difícil de realizar. ¿Podríamos hablar que incluso podrían realizar en trasplantes renales? En trasplante renal se está haciendo, por ejemplo, la parte de node por la parte de vagina. Es una combinación entre el LES, que son instrumentos finitos, y la pieza para evitar cicatrizaciones en el abdomen se puede extraer perfectamente por la vagina. Doctor, se dice que se están desarrollando o que se pueden desarrollar en los próximos años más piedras en el riñón. ¿Hay alguna razón para que esto sea así? Porque no está relacionado con el envejecimiento, que siempre se habla que las enfermedades aumentan por el envejecimiento. Bueno, pues sí, le diría que sí, que están aumentando, se están duplicando, sobre todo en los países industrializados. Yo creo, sin descartar esta última observación que usted ha hecho, pues hay de índoles netamente dietético, digamos, el abuso de la sal, las carnes rojas y también, evidentemente, la bollería industrial. Pero tampoco descarte la parte social, que es el envejecimiento y el sedentarismo de la población, que hacen que la deshidratación, por ejemplo, en estas personas, pues haga un factor predisponente al desarrollo de las piedras en el riñón. Importante entonces cuidar esos hábitos dietéticos. Absolutamente. Es fácil, barato y realmente recomendable. En unos días se celebra el Congreso de la Sociedad.
Además, se han adelantado algunos datos en cáncer de vejiga, un cáncer que no es demasiado conocido socialmente. ¿Qué nos puede contar de este registro? ¿Hay algunos avances ya? Sí, hemos hecho primero la presentación a la Asociación Española de Urología sobre los primeros datos de un registro serio que se ha hecho en España. Finalizamos el año pasado el registro del cáncer de próstata y queríamos saber el cáncer de vejiga, que es muy importante en nuestra especialidad. Generalmente se diagnostica por una hematuria, que es sangre en la orina, o un síndrome irritativo permanente en la orina. Pues tenemos una incidencia actualmente de 24 por 100.000 habitantes. Esto significa que estamos diagnosticando unos 10.800 casos anuales. Este es un cáncer que se presenta generalmente en el 85% en el hombre y solo un 15% en la mujer. Pero hay una clara dependencia, clarísima dependencia en el 70% entre fumadores o exfumadores. Y esto es importante que la sociedad lo sepa, porque es un método preventivo el dejar de fumar, porque induce al desarrollo. También enfatizar que este es un cáncer que recurre o gasta muchos recursos económicos, porque es un cáncer que requiere de por vida la vigilancia continua de estos pacientes. Doctor Villavicencio, pues nos dejamos muchos temas interesantes por tratarnos, pero nos quedamos sin tiempo, pues estaremos muy pendientes de ese congreso de la Sociedad Española de Urología. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Los kilómetros del Camino de Santiago no han supuesto obstáculo alguno para un grupo de personas con discapacidad visual que junto a voluntarios de otros países han conseguido culminar en tándem la ruta jacobea. Les dejamos con este emocionante vídeo, no sin antes recordarles que tiene una cita mañana a las 12 con su programa de estilo de vida Estar Bien. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. Peregrinos de todo el mundo hacen cada año este inolvidable viaje. Muchos kilómetros para recorrer, siglos de antigüedad y tradición. El Camino de Santiago esta vez se ha abierto ante un grupo de 48 peregrinos, entre ellos invidentes y voluntarios, que en tándem han transitado por los pedregosos senderos del norte de España. Desde Pamplona hasta la Plaza del Obradoiro. En total, 800 kilómetros divididos en 10 etapas. Y es que al final del camino ya no quedan palabras para explicar la emoción. Estoy llorando. Entonces, o me da un abrazo a alguien o no puede continuarse. El objetivo de este proyecto ha sido fomentar valores como el compañerismo, la superación personal y el trabajo en equipo. Una actividad que se inscribe en las llamadas vacaciones solidarias que la Fundación ArcelorMittal impulsa en varios países para promover el voluntariado. Un ejemplo más de que a pesar de las circunstancias no existen barreras para llegar a la meta.